Que es recurrente, un temazo que nos pasa a todos, inclusive también los famosos, y que tiene que ver con ataques de pánico, con ansiedad, con depresión. ¿Estamos realmente preparados para hablar de salud mental? ¿Tenemos prejuicios? ¿Todavía prevalecen los prejuicios a la hora de decir tengo depresión, tengo ataques de pánico, sufro de ansiedad? ¿Qué pensás vos en tu casa? Porque justamente lo traemos a cuento porque los famosos como Tini, como Roger King, como Nacha Guevara también se exponen o de alguna forma expresan que la depresión, que los ataques de ansiedad, esto no lo veíamos tanto antes, ¿no? Supongo que por las redes, forman parte también de su vida y que por allí cuesta mucho hablar de salud mental. Uno pensaría que no, que hemos atravesado tanto, que ese paradigma se ha modificado, que ha cambiado. Pero si realmente vos te preguntás en tu casa, ¿es fácil decir en un contexto social, en un contexto laboral, sufro de depresión, sufro de ataques de pánico, sufro de ansiedad? ¿Es sencillo poder expresarlo? ¿Es sencillo ser entendido? No, se estigmatiza mucho a la gente. Exactamente. Yo Muchísimo. Considero, esto siempre desde la opinión, subjetiva por supuesto, que no estamos preparados, que todavía hay hay algo por superar que tiene que ver con esto de la salud mental. Cuando te duele la panza, vos decís, sí, yo no voy a asistir, voy al médico porque tengo gastritis, ¿no? Te pongo un ejemplo muy chiquitito. Sí. Pero cuando vos tenés algo que tiene que ver con la salud mental, como sufrir de depresión, y podés ir a trabajar lo mismo, pero tenés depresión y estás siendo medicado quizá, o tenés ataques de pánico como estos famosos que estás viendo en pantalla, como Tini, como Roger King, como la princesita, digo, qué difícil es poder ser comprendido, qué difícil es poder expresarlo todavía. Qué importante el rol de los siquiera a veces se habla, comunicadores. perdón, Marina, Sí, sí. siquiera a veces se habla en el círculo íntimo, familiar. Cuesta mucho. Ni siquiera en el círculo familiar. Cuesta mucho. Perdón, Marina. No, decía que importante el rol de los comunicadores, porque, por ejemplo, Analía Franchín, que es una de las comunicadoras que ha abierto este debate, ¿no? Porque ella ha reconocido los problemas que ha tenido, que uno piensa en salud mental y quizás se imagina una persona, antes lo imaginábamos internado, quizás, medicadísimo, y ahora podemos ser vos y yo, podemos ser cualquiera, que ella decía de estos pensamientos que te van comiendo en la cabeza, que pensás cosas horribles. Ella ha contado situaciones en las cuales lo que más querés, de alguna manera empezás a pensarlo de una manera diferente porque te atacan pensamientos horribles respecto a eso. Es como que te juega una mala pasada justamente la cabeza, los pensamientos, y esto se medica. Eso es lo importante de saber. Y es como otra enfermedad, Mari. Claro. ¿Por qué no ponerlo al nivel de cuando vos, no sé, tenés que faltar a un trabajo, lo que sea, decís, tengo, como te digo, no sé, gastritis, sufro de algo, nada, en tu cuerpo? ¿Por qué cuando es de salud mental cuesta tanto decir, estoy con depresión? Porque además la gente con depresión está el estigma también de que no va a poder seguir adelante o es que está tirado en una cama. Y no es así. Es una enfermedad que se trata, obviamente que se transita cada uno como puede, desde el lugar que lo puede hacer. Y digo, creo que nos debemos el tema de hablar de salud mental, nos debemos el tema de dejar de pensar al otro como un fenómeno. Cuando vos me decís, Coco, a lo mejor sufre ataques de pánico, por poner un ejemplo, ¿no? A mí me parece que el que no se anima a contarlo, mirá, nos llama la atención que personas como Karina, Alejandro Sanz, Tini Stoessel, el Roger King, que tienen gran exposición pública, nos asombra, nos llama la atención que ellos se hayan animado a confesar que tienen problemas que son problemas básicos de salud mental. También quizá para justificar la no producción musical o la no exposición con tanta frecuencia en giras, por ejemplo. Pero a veces me parece que la persona, el miedo que tiene es a que se la vea como devaluada. Hay un Tanto en el estigma. aspecto laboral, Claro. en el ámbito laboral como en el ámbito Está familiar. el estigma de la locura en ese tema de la Claro. salud mental. Y es un estigma, es una falsa creencia, es un prejuicio. Y creo que la información, la buena comunicación, como decía Mari, de parte de los medios, y el hecho de decir, sí, yo transité, bueno, yo he tenido ataques de pánico y por ahí también, o ansiedad. O hay asociado con los perfiles. psiquiátricos, Sí. ¿no? Hay perfiles. Como con los hospitales psiquiátricos, con Tal esto cual. de confinar a las personas, y estaban, porque antes sucedía así, o sea, antes era como, bueno, tiene problemas, listo, internémoslo. Ahora son personas que nuevamente, ¿no? Pueden transitar, han cambiado los parámetros de la salud también respecto a esto. ¿Qué dirá nuestro público? Me pregunto en este minuto, porque abrimos el juego a hablar de este tema en Facebook, ¿sí? Esto es lo que publicamos hace no tanto tiempo. Personas reconocidas como Alejandro Sanz, Tini Stoessel, tomaron valor y comenzaron a contar de forma pública sus problemas como ansiedad, depresión, etc. Pero para vos, sin que seas ninguna de estas personas tan famosas de tanto cartel, ¿sigue siendo un tema tabú
hablar sobre salud mental. A ver qué han escrito nuestros televidentes. Ayúdame, Anita, si querés. Ana Gómez dice, Dale. hola, es verdad, nadie habla, pero sí pasa más frecuentemente de lo que parece. La gente está muy exigida y los artistas con más razón. Tienen un trabajo muy demandante. Lo mejor, buscar ayuda, dice Ana. Mónica del Carmen Arenas dice, hola gente linda, ya no es un tabú la salud mental. Gracias a Dios se puede hablar con libertad y pedir ayuda en caso de necesitarlo. Hemos el programa, muchas gracias, Moni. Acá habla esto de que ya no es tabú, ¿no? Y que cambió la salud mental. Alejandra, por su lado, dice, hola, pienso que no es un tema tabú. Lo que pienso es que nadie dedica el tiempo para ir al psicólogo. Estamos acostumbrados que si estamos mal mentalmente, el tiempo lo cura todo. Y en realidad tenemos que tomar el tiempo para trabajar en curarlo. No podemos solos. Por eso tenemos que ir al psicólogo, opina Alejandra Flores. Aunque nos cueste hacerlo hábito, debemos intentarlo, dice ella. Exacto. O parecería ser que el psicólogo es algo que puedes postergar, ¿viste? Sí, ¿viste? ¿no? Tal cual. Es algo como, claro, puedo esperar. lo Mili puedo Villegas esperar. dice, hola, hoy en día es mucho más común hablar de salud mental. Antes se decía que ir al psicólogo era para locos. Acá está el tema del estigma, ¿no? Pero en realidad no es así. Es muy necesario ir a terapia y ya no es un tabú. Y nos manda saluditos. ¿Leemos uno más? ¿Hay tiempo? Sí, ahí está. Rocío Morales dice, hola, yo creo que no es un tema tabú, pero las personas que no lo sufren es muy difícil contarlo y afrontarlo. Bueno, opiniones de nuestros televidentes, de nuestras televidentes, que se ven movilizadas por un tema que pega duro en la conciencia. Yo sigo pensando que muchos no se animan a decirlo a veces, insisto, ni siquiera en el círculo íntimo familiar, porque tienen miedo a sentirse devaluados. ¿Pero por qué tienen esa presión cuando de otros temas sí hablamos? Hablamos de que tenemos otras enfermedades y no hablamos de esto en particular. Está con nosotros Nancy Caballero, ya una gran amiga de la casa. Hola Nancy, ¿cómo va? Hola chicos, qué lindo verlos. Igual, gracias por venirte al programa. ¿Por qué es tan difícil expresar esto? No digo así, poner en el Instagram o en el Facebook, quiero contarle que estoy padeciendo de tal cosa. Pero a veces ni siquiera se habla en círculos chicos. Es muy difícil porque un poco por todo lo que realmente todos los televidentes lo que decían tenían parte de verdad, porque ha sido estigmatizado por mucho tiempo. También porque de alguna manera la persona que lo dice o habla mucho sobre el tema después es como, bueno, o sea, le gusta hablar de este tema o a ella le gusta hablar de este tema. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos chicos que todavía dicen, ¿por qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco? No entendiendo que vos decías, uno lo niega, porque no te duele una muela. Si te duele una muela, vos vas al dentista Claro, lo postergás. sin postergarlo. Claro. Sí. Entonces acá lo primero que nosotros tenemos que pensar es... yo voy a terminar con las prevenciones, por supuesto, como siempre, porque es esencial. Bien. Mi madre decía todo, cuando teníamos un problema, éramos chiquitos, decía todo tiene solución menos la muerte. Yo el primer tema diría, sobre todo en los niños, que se está dando también, es como que no tienen la noción de la irreversibilidad que esto tiene. Ellos tienen a veces, los más chiquitos estoy hablando, la sensación del dibujito animado, ¿viste? Que le cae la roca y después sale caminando. Pero en los adolescentes ya se empieza a mezclar otros temas. El tema de esto es por valentía o cobardía, te animás a hacerlo, no te animás a hacerlo. Se han incorporado muchos juegos que instan a acciones que son claramente riesgosas, como una cuestión de valentía. Eso estoy hablando, ¿por qué? Porque hace 50 años atrás, 40, 30 años atrás, cuando nosotros hablábamos de situaciones de este tipo, eran situaciones de personas que padecían una depresión o que tenían un problema determinado. Me acuerdo de una autora argentina, una literata, que decía, antes tenían la honradez de suicidarse cuando se fundía una empresa, por ejemplo, si fuera un mérito, ¿no? Eso desapareció. Ahora el tema de la vida y la muerte son problemas existenciales que muchas veces nosotros ni siquiera entendemos. Es muy difícil ponerse en la cabeza del otro. Ahora, Nancy, ¿sigue el tabú igualmente? ¿No consideras que sigue el tabú respecto a decir tengo ataques de ansiedad, depresión, Sí. por tomar tres, porque el ámbito de la salud mental es muy amplio? ¿Y por qué nos cuesta tanto decirlo y entenderlo cuando el otro lo dice? Esta respuesta es de Nancy, ¿sí? No te podría decir porque no he encontrado un estudio sobre el tema, o sea que yo siempre me baso en algún paper, no una cosa que voy estudiando. Pero ¿sabés qué siento?
que les pasa a muchas personas. Si vos decís tengo un ataque de pánico, si vos decís una persona estoy transitando una depresión, hasta las mujeres a veces cuando decimos tengo un problema hormonal por algo, después todo lo que haces o decís pasa por ese filtro. Claro. Entonces no es tan loco que muchas personas lo oculten, porque tienen temor a que después cuando algo salga mal, y bueno, lo que pasa, viste, que Coco está con esto de la depresión, y es todo... Esto lo agrava. O al revés, perdón, se cae en decir, tiene la enfermedad de moda, o dice que tiene esta enfermedad, como, ¿no? Como dejando las costado enfermedades... como si fuera algo... para tanto. La como si fuera algo de moda, ¿no? Decía un Como psiquiatra, decir... las enfermedades de moda existen, yo le digo la verdad de la temporada, pero es que en realidad tienen que ver con que son los signos de los tiempos, porque en la época de Freud, la enfermedad era la histeria y existía, no es que se la inventó Freud. Y hoy en día las enfermedades tienen que ver con la ansiedad. Con la ansiedad, ¿qué hace la ansiedad? Ustedes saben que yo trabajo desde la inteligencia emocional. Sí. ¿Qué te produce? Es muy difícil de trabajar porque trabajas sobre algo que todavía no ha pasado. Anticipatoriamente. Anticipatoriamente. Entonces te va haciendo imágenes cada vez un poquito peores, pero que vos las vas viviendo como cierta. Entonces, ansiedad, que es muchísima en la sociedad actual. Muchísima. Me ha costado mucho llegar porque hay muchos cortes en las calles. Sí. Yo veía las reacciones de la gente de los otros autos y la verdad que es increíble. Segundo, afrontamiento. ¿Se acuerdan que la otra semana hablamos de la generación de cristal y que yo decía falta afrontamiento? ¿Qué haces vos cuando algo no te sale como vos esperabas? Entonces, esa capacidad de afrontamiento, esas múltiples posibilidades hacen que no puedas manejar, si vos no sabes afrontar, no podés manejar esa ansiedad. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando una persona transita esto? Y depende también los tiempos, porque yo sé que muchas de las personas que están escuchando me van a decir, pero vos no sabés lo que es vivir con una persona que tiene tal cuestión. O hace 10 años que está diciendo que va a hacer tal cosa. Y los mitos, si lo dice no lo va a hacer, lo hace para llamar la atención, son histeriqueos. Yo no estoy diciendo... subestimar, ¿no? Subestimar lo que le está pasando a esa persona. ¿Cómo se modifica eso? ¿Cómo lográs desde tanto el que acompaña como el que lo padece? Porque digo, guardarlo no sirve. Decirlo me parece que sí, o nos informamos más o tenemos mayor capacidad de empatía, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Es muy difícil porque cuando vos llevas transitando mucho tiempo una situación, es como que la vas naturalizando también. Déjalo, está encerrado en la habitación, sí, siempre hace. Sí. Y al mismo tiempo, en el caso de los adolescentes, así como en los niños, yo decía a veces no hay conciencia, en los adolescentes es parte de la adolescencia aislarse, pegarse a la computadora. Entonces, muchas veces la línea entre es un adolescente, socorro, y la línea de cuidado porque lo está pasando es muy difícil. Por lo tanto, los papás en estos casos no le tenemos que tener miedo al psiquiatra, al psicólogo. Muchas de las veces dicen, no, pues si lo mandamos a un psiquiatra lo van a medicar. Mire, el psiquiatra está preparado para eso. Si lo medica es porque lo necesita y se busca un psiquiatra que sea consciente, que sepa trabajar. ¿Cuál es el problema más grave que tenemos? Por lo menos en la Argentina, no sé, en otros lugares, es qué poquita gente que hay en los dispositivos para atención de salud mental. Claro. Porque vos vas y te dan un turno para dentro de 2 meses y en 2 meses la situación cambió. Bueno, eso pasa en las obras sociales, ¿no? Por ahí vos querés ir al psicólogo y hay turnos muy poquitos o te dicen de aquí a 3 meses. De aquí a 3 meses la situación puede ser realmente grave, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿qué pasa cuando una persona no habla del tema? Es que la persona no busca ayuda. Claro, ese es el grave problema, porque cuando habla, aunque lo diga como chiste, ¿se acuerdan que Freud decía a veces uno la realidad la dice como un chiste para ir avisando, ¿no? Aunque lo diga como broma. O se queda pegado, por ejemplo, cuando sale una noticia de este tipo y habla sobre eso. No está hablando de sí mismo, pero por lo menos está hablando del tema. Entonces eso te da la ocasión, primero que nada, por favor, primero escuchar, no dar sermones, pero sí hacerle ver a una persona que lo que hoy para esa persona era gravísimo y la hundió en una depresión, la hundió en esto, en aquello, quizás mañana pueda encontrar otra solución. Esto hay que estar muy atento. Leía los otros días un protocolo muy bien hecho en la Argentina sobre estos problemas en adolescentes y sin embargo todo el tiempo decían no es un problema, no tiene un problema de salud psíquica ni de consumo.
ni salud psíquica. Y la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que saber que esto no es estigmatizar, esto es saber que cuando una persona tiene una depresión, no es que quiera hacer algo malo, es que está hundido en algo. ¿Ustedes creen que alguien quiere deprimirse? Claramente que La no. persona que está deprimida no puede disfrutar, no es que no quiera. Si pudiera elegir, saldría. ¿Y cómo lo Nancy, ayudo? ¿Cómo, claro. eso, ¿cómo lo ayudo? Perdón, María. No, no. ¿Cómo Y lo mira, ayudo? justamente- O la ayudo. Eso es esencial. ¿Cómo ayudamos nosotros a una persona que está muy hundida? Pero, nena, sos preciosa, sos joven, tenés trabajo, tenés esto, tenés aquello. ¿Viste? Entonces, claro, encima, pobrecita, encima tiene una depresión, ahora se siente una cucaracha. Porque la realidad es que vos tenés conciencia y no lo podés disfrutar. Por eso se cae en la depresión. Entonces- Los chicos, los adolescentes sobre todo, nosotros siempre les decimos eso. Pero hay chicos que no tienen que comer, hay chicos que no tienen casa, hay chicos que no sé qué, nos usan a los hogares, ¿viste? Al hogar de Cristo, al hogar Nazareno, y decir, mirá estos chicos. La realidad es que la única manera de ayudar a un depresivo es pedirle pequeñísimos pasos, pero pequeñísimos. Estoy hablando de lavate la cara, sentate, porque lo que para nosotros es natural y automático, para ellos a veces es subir el Aconcagua. E inmediatamente, cuando es un adolescente, consultar a un profesional. Porque tal vez el psiquiatra no lo ve, pero nos dice a nosotros, esté atento a... Esto, miren, yo tengo casi una obsesión con este tema. ¿Por qué? Porque yo prefiero ser exageradísima a llorar después. Claro. Nancy, ¿en las escuelas se podría hablar de esto, en la primaria, en la secundaria, incorporar estos temas, ¿no? Así como se enseña de cívica, se enseña de lenguas y demás, ¿poder hablar de estos temas o de qué manera se debería abordar? Yo creo que deberían hablarse, pero deberían hablarlo a las personas del servicio, y no porque yo crea que nadie más que los del servicio están, sino porque, por ejemplo, como decía recién, hay mitos, como si lo avisa no va a hacer nada, si esto, si aquello. Entonces lo hace para llamar la atención, que puede ser cierto en muchos casos, pero solo un profesional lo sabe. Y entonces pasa un poco como lo que pasó en un momento en ciertas situaciones con ESI, que alguien duda que hace falta educación sexual en la escuela. Yo creo que a esta altura nadie lo duda. El problema fue cuando a veces yo iba a dar un curso y había una persona con muy buena voluntad, pero que no tenía ni idea y daba una información errónea quizás. Si no estás preparado en estos temas de salud mental, lo que vos digas, lejos de ayudar, puede perjudicar. Yo sí quiero decir algo. No hay sufrimiento más grande para un papá, no lo hay, que no poder llegar a su hijo, que no poder saber qué le pasa a su hijo. Bueno, para eso hay que Sí. tener herramientas, ¿no? Sí, ¿sabes que Claro. sí? Que tenés Claro. razón. Sí, y entonces... Cuando los chicos se cierran y vos querés entrar por acá, por allá, y no hay forma de decir, pero es un hijo de mi sangre, ¿por qué no me da bola? ¿Por qué no me abre un poquito la puerta para que yo pueda preguntarle y que me responda? Y dicen solo lo que quieren, cuando quieren. Tal cual. Pero ¿sabes cuál es? El tema es que la comunicación tiene dos formas, analógica y digital. Y nosotros usamos la digital, solamente hablamos. Quizá ese chico, vos vas a ir, le vas a tocar la cabecita o lo vas a abrazar o le vas a decir algo que sepa que hay un puente. Otro día vamos a hablar de un tema interesante. Esta semana he dado cuatro ponencias de salud mental en el adolescente. Y en las 4 decía que hay, viste que de todo lo malo hay que sacarle algo bueno, Sí. seguro, ¿no? Y una de las cosas buenas es que los grupos ahora son muy homogéneos, lo hemos charlado, entonces no permite muchas veces la comunicación esa muy profunda e interna. Cuando hay un grupo, vos eso se lo contás a un amigo tete a tete, ¿no? Sí. ¿Y saben qué me dicen a veces los chicos cuando yo les digo, bueno, pero ¿y con quién lo podés hablar, hijo? ¿Con quién lo podés charlar? Y yo me peleo todo el día con mi papá, todo el día con mi mamá, pero con ellos yo, si se los digo, me ayudan. Eso es fabuloso, porque nosotros no nos damos cuenta que si tendemos puentes, Coco, esa cerrazón que nos desespera va a seguir, pero va a saber ese chico que vamos a ponerle oreja y corazón y no darle un sermón, no darle nada y ver cómo podemos ayudarlo. Nancy, quiero que volvamos al comienzo por un segundo. Te presté mucha atención cuando decías que, bueno, la gente que no va o no es adepta a ir al psicólogo o psicóloga, dice, no, ¿para qué? Que no va a hacer nada, esto se cura solo, ya va a pasar el tiempo, se va a curar, se va a ir. El tiempo lo cura todo, como leíamos recién Sí. en una televidente que opinaba. ¿Qué hace una psicóloga o un psicólogo en una persona? ¿Cuál es la función
Yo lo sé, pues ya lo aprendí hace tiempo, pero quiero que lo digas vos. Bueno, yo sé que hay muchísimos abordajes y entonces las personas, por ejemplo, de psicoanálisis lo que hacen es seguir elaborando situaciones. Lo que hacemos a veces los sistémicos es tratar de co-construir con el paciente y con todos los subsistemas. El que hace el cognitivo-conductual es tratar de dar vuelta a esta situación. Pero básicamente la psicología tiene como función justamente que vos puedas evitar el sufrimiento. Evitar el sufrimiento no quiere decir no sufrir. Yo he dicho muchas veces que los sufrimientos se transitan, no se medican, no se niegan ni nada, pero elaborar con un otro eso que te está doliendo. Y lo digo claramente, sufrimiento y te está doliendo, porque vos sabés que yo trabajo con chicos a veces adictos en el Hogar de Cristo, y la persona que llega rota no necesita que yo le explique científicamente lo que le hace, necesita que alguien lo escuche. Pero en el Hogar Nazaret, el padre Rossi, que ahora es cardenal, estamos muy agrandados, dijo algo muy interesante una vez. Cuando inauguraron la primera casa para hombres de la calle, dice que lo entraron, es cordobés, así que es graciosísimo escucharlo, yo no lo voy a contar gracioso, pero dice que entraron a un hombre, él dice, lo afeitamos tantas veces que lo dejamos lampiño, lo vistieron y todo, porque tenían como 15 voluntarios y un solo señor que llegaron, ¿no? Y en un momento determinado, cuando el señor va a irse a dormir, queda el nochero, se van todos, y le dice, cuando yo me voy a quedar toda la noche acá, si vos necesitas algo, avísame. Y el hombre se quebró y no paraba de llorar. Y cuando le pregunta al padre por qué, él dice, es la primera vez que alguien me dice, si necesitas algo, acá estoy. Claro. Entonces digo, el psicólogo es ese que está. Yo atiendo mucha gente del extranjero y a veces por los cambios de horario, viste, me despierto y encuentro mensajes de gente que yo a qué hora he escrito. Claro, hay diferencia horaria. Y no sabes el alivio que es para esa persona poder decirme, me pasó tal cosa. Creo que si hay una especie en extinción, es el escuchador. Entonces, el psicólogo puede ser muy buen psicólogo, puede ser muy buen terapeuta, puede ser muy buen profesional, pero esto es de persona a persona. Si vos no lográs ese rapport con tu profesional, tenés que cambiarlo. El mismo profesional si te va a decir, mira, mejor dejémoslo acá. Así que no hay que tener miedo a pedir ayuda. Es el primer síntoma de autoestima. Nancy, qué lindo tenerte, gracias. No, gracias a Como ustedes. siempre. Felices vacaciones para nosotros porque ustedes no tienen. Exactamente, para nosotros. Para los chicos y para los papis que se encontrarán con ellos. Gracias. Gracias a ustedes.